Bueno, pues muy buenas tardes. Les reitero la bienvenida, ¿no?, que les hace el Departamento de Lenguas. Me presento, soy el doctor Gerardo López Lozada, ahora a cargo del ciclo de Literatura y Videojuegos y Humanidades del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras. El día de hoy es muy especial para todos los seguidores de Resident Evil y en general, bueno, del género survival horror, y lo que nos trae acá es justamente dar un espacio, ¿no? Un espacio que hasta ahora, digo, si no me equivoco, no se le había dado el espacio a Resident Evil en la facultad, porque ni en la universidad. Y pues bueno, me complace presentar este evento que se llama Resident Evil Somehow I'm Still Alive: Contagio, Trauma, Supervivencia, Entre Letras y lo Lúdico. Voy a presentar a los prestadores de servicio social, mis compañeros del DLFI. Primeramente a Laura Reyes Franco. Ella es pasante de lengua y literaturas alemanas y actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en lengua y literaturas inglesas. Uno de sus principales intereses es justo la literatura gótica. Y bueno, vamos a darle premura porque sé que ya llevan un rato y tienen ganas de platicar. La idea es platicar, que sea un diálogo, ¿no? Esa es la otra cuestión. Presento también a Noel Peña Estrada. Él es estudiante del último semestre de la licenciatura en letras inglesas, también en modalidad SUA, y también sus líneas de interés coinciden también con las de la literatura gótica, en particular la obra de Sheridan Le Fanu. Y bueno, ya por último presento a Miguel Ángel Pacheco. Él es estudiante de la licenciatura en lengua y literaturas modernas alemanas. ¿Sí? Sus intereses pues también versan sobre la relación entre la literatura y videojuegos. Y bueno, ya sin más preámbulo, les cedo la palabra. Ellos han trabajado pues seriamente para traerles una presentación. La idea es abrir diálogos, ¿no? Como les reitero, es la primera vez que se habla de Resident Evil directamente, a pesar de que haya habido menciones en algunas otras ponencias, ¿no? Entonces, mientras escuchen la presentación, pues vayan pensando en temas, ¿no?, de discusión. Va a haber la opción también de que levanten la mano, agarren el micrófono y pues comiencen a platicar. Les cedo la palabra entonces a Noel. Sí. A modo de introducción, dice que evidentemente ustedes saben todo esto. Biohazard, o por su nombre conocido en el resto del mundo, Resident Evil, fue un videojuego creado por la compañía Capcom a mano de su desarrollador Shinji Mikami, lanzado al mercado el 22 de marzo en Japón, así como el 30 de marzo de 96 para Norteamérica y evidentemente el resto de los territorios. La propuesta de survival horror se colocaba dentro de la nueva dinámica de jugabilidad que llegaría a cambiar la visión del mundo de los videojuegos y el horror, presentando en tercera persona, pero con sentimiento de primera para muchos jugadores como nosotros. Vale, y continuando, pues, la premisa de una casa abandonada llena de puzzles, enigmas, un ir y venir continuo de nuestro personaje elegido y lecturas que nos narraban la historia de lo acontecido en la mansión Spencer, dieron pie a que, hoy en día, sea una de las sagas más recordadas e incluso algunas veces odiadas dentro del gaming. Personajes como Jill Valentine, Rebecca Chambers, Perry Burton, Chris and Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Ada Wong, Albert Wesker, entre otros, aparecieron en nuestras vidas para recordarnos que, incluso en la tragedia vírica, existe también la posibilidad de sobrevivir, de superar, de luchar y de pelear, incluso cuando de ello dependa nuestro last escape o último escape. El día de hoy, a 27 años del primer videojuego, después de Aladdin, y de un virus pandémico, nos damos cita con motivo del lanzamiento de un nuevo remake como lo es Resident Evil 4, con el fin de poder abrir ante nosotros las experiencias
las memorias, los fandoms y los libros de la escritora Stephanie Daniel Perry, o S.D. Perry, al diálogo y poder compartirlo con otros fans que nos acompañamos en este salón. ¿Okay? Sean bienvenidos. Primero quiero que veamos un pequeño video introductorio, ¿vale? Y después quisiera abrir el diálogo justamente de Resident Evil. ¿Les parece bien? Ok, súper. El sonido. Ya no sirve el sonido. Producción. Cambia la salida. Perdón, problemas técnicos. Cambia la salida del audio. Será que salió el montón, ¿no? Una locura. Bueno, chicos, pues justamente preparamos este video con motivo de pues cómo inició nuestra aventura, ¿no? Con Resident Evil. Quizás algunos que sean todavía de los 90 les tocó jugar todavía con este videojuego de antes del Director Scott, ¿no? Y justamente esto era lo primero que nos presentaban, es decir, una nueva alternativa, un nuevo videojuego hecho survival horror con una tercera persona que simplemente incluso a veces ni siquiera sabíamos ni para dónde ir, ni el puzzle, ni cómo se resolvía, ¿no? Y a manera de diálogo me gustaría justamente empezar con ustedes, también tratando de hacer una remembranza de cómo lo vivimos en nuestra generación. Y justamente como ello, yo les traigo esta revista. No sé si alguno llegó alguna vez a comprar algo de esto, ¿no? Justamente antes de que existiera Trucoteca y todas estas de Mary Station y que buscábamos en internet, comprábamos estas revistas. Y estas revistas eran como nuestra guía de, oh, vete por aquí, vete por acá, y el mapa, y aquí está el otro, y ¿no? Y todo lo teníamos aquí. Y esta justo es algo que encontré hace poco en casa, y que esta dice 15º aniversario, ya tiene el Code Verónica, ¿no? O sea, cosas que vivimos, que jugamos, ¿no? Y justamente lo traigo como ese recuerdo, esa forma de jugar con miedo de que nos saliera un zombie o que nos saliera un perro, ahora ya en el remake el Crimson Head, ¿no? O en su momento también Mr. X que nos perseguía en el 2 o Nemesis en el 3, que es el que más llevo en mi corazón, ¿no? Que el remake lamento mucho lo que hicieron, pero es algo que lo llevamos en nuestro interior y que crecimos con ello. Posteriormente, quizás como a ustedes les sucedió, fue como, oh, mira, una novela, S.D. Perry, y ahí es donde justamente comenzamos a hacer ese hilo, de decir, vamos a completar la historia con lo que vimos de Lisa Trevor, ¿no? Entonces S.D. Perry nos mete a Lisa Trevor, nos empieza a narrar sobre ella, incluso en el remake ya lo tenemos visto. O por ejemplo la historia que continúa en el libro 2, si lo pueden leer, de S.D. Perry, también continúa la historia de Rebecca Chambers, que es un personaje que se ha quedado casi en el olvido si no tenemos el Zero, ¿no? Y que es un personaje enigmático que ayudó ahí a Richard, ¿no? A que se sacrificara después con Neptuno. Pero justamente por esas razones que les traigo el diálogo y me gustaría que, bueno, aparte de todos también nos gustaría que compartieran alguna anécdota, alguna cosa, algún recuerdo que les traiga también lo que fue Resident Evil, ¿ok? ¿Alguien le gustaría comenzar justamente compartiendo? Todos. Bueno, pues es que los juegos no solo es la literatura y esto, pero me gustaría empezar preguntando ¿quiénes jugaron con alguna
algún miembro de su familia. Exactamente, yo inicié el juego porque tenía mis primos que eran más grandes que yo y me torturaban, entonces me obligaban a jugar. No, o sea, yo los veía y me obligaban a verlos, pero como que me daba mucho miedo. Y ahora que yo ya soy más grande, tengo a mi hermano y con él hemos jugado casi todos los juegos. Y es como este vínculo que se hace en el juego. También, como decía Miguel, ¿no? Es algo como un paso en el tiempo que nos va diciendo muchas cosas, es como la evolución. Por ejemplo, hoy se estrena el remake del cuarto juego, que es como la mejor cosa del mundo. Y porque incluye dentro de sí muchas historias. Por ejemplo, no me apena, Leon es como mi crush, fue mi primer crush de la vida. Exacto. You get me, todos se entienden. Y son todas estas relaciones que se forman. Y no sé, de verdad, ¿a alguien le gustaría, por ejemplo, cuál es el juego con el que iniciaron? Porque hay gente que inicia con el Code Zero, hay gente que inició con los remakes, no sé, alguien que... Los primeros, a ver, primero tú, ¿cómo te llamas? Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo debo decir que realmente empecé pero muy tarde con la franquicia. Recuerdo que ahora sí que el primer videojuego que jugué, así que por mano propia, por experiencia propia, fue el Revelations para el 3DS. Maravillosa consola. Y bueno, pues puede ser que ya desde entonces, para cuando ya me empecé a fanatizar y empezar a buscar, así de no, pero es que, ¿de qué va? O sea, ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué es que Jill Valentine tiene tanta relevancia? ¿Por qué es que Chris Redfield? O sea, todo ese tipo de cosas. Cuando me enteré de los primeros, pues ahora sí que yo en ese entonces compartí computadora con mi hermana. Mi hermana sí, digamos que ella tenía un poco más de experiencia con los primeros videojuegos. No lo suficiente porque pues teníamos el tiempo contado en la computadora y es como de 40 minutos, ya, bye. El caso es que sí, mi hermana llegó a tener ese tipo de revistas cuando de repente se llegaba a atorar, pero creo que el que más me marcó a mí particularmente, el jugar con ella, fue el 3. Más esa parte en la que uno tiene que pasar por la ventana y ya me sale eso. ¡Ah! Es como de no. Entonces, ahora sí que debo decir que a pesar de que empecé de manera muy tardía, de hecho recuerdo que estaba yo en primaria y jugábamos así, tipo misiones. Pero eso no es tardío, sí. Inicié cuando estaba casada y tenía 30 años. Entonces, todo se inicia como, depende, o sea, se inicia joven o se inicia grande, pero el chiste es que el juego también te une, ¿no? Como que te da esa hermandad independientemente de la edad. Y es que, vaya, o sea, digo que comencé de cierta forma tardío porque, vaya, en el Revelations que se nos muestra un virus con la capacidad de infectar ahora sí que el elemento que más abunda en el planeta, que es el agua. O sea, si de por sí uno ahora sí que en los primeros 4 o 5 que preceden a bueno, que exceptuando el 5, que pues es ahora sí que sucesor de Revelations, ahora sí que con lo que ve las tramas principales y ver lo que es capaz de hacer el virus T junto con las variantes de infectar a los seres humanos, ahora imagínense al agua. O sea, yo creo que, y más jugar en el 3D, o sí, parece que con la medida 3D, sí te deja pensando así de, ¿cómo es posible que alguien tenga la mente para crear algo tan vil, tan perverso, ¿no? Pero pues ahora sí que, como comentan, ahora sí que leyendo a Perry, leyendo ahora sí que variaciones de historietas o cómics que sacan, pues es algo que de cierta forma, y también por el carisma de los personajes, ahora sí que ese sentido de supervivencia, de ver con la humanidad, es lo que ahora sí que te va atrapando en una historia en la que ves mucho humanismo, ves mucha perseverancia. De hecho, puedo decir orgullosamente que es gracias a Resident Evil a mis héroes personales que son Jill Valentine y Leon Kennedy, que estoy estudiando la carrera que estoy estudiando, que es la psicología, porque me gustó esta parte del humanismo, de ver ahora sí que la mejora de la sociedad, la preservación de esto. Muchas gracias por saber, eso es muy bello. Y además le das representación a la carrera de bibliotecología, que dentro de la facultad es una de las que menos se habla, pero sí, maravilloso, es como el grado al que hay en los videojuegos. Y luego otra de las manitas fue... ¿Cómo te llamas? No, eres tú y tú. Primero, perdón. ¿Uno y dos? No, pero que vayan así. ¿Uno y dos? Yo soy Emiliano. Hola, Emiliano. Soy de la carrera de Historia y precisamente también mi acercamiento a Resident Evil fue sumamente reciente, hace como un año.
y precisamente porque yo me interesé en el Village y no por que sea Resident Evil precisamente, sino por un personaje en concreto. Como mis intereses van hacia igual los videojuegos, pues a mí me interesa precisamente al final de Todos vamos al cine. Twitter se volvió loco con ella. La Big Mommy, sí. Y pues su personaje se hace algo súper emblemático en la saga, aunque es muy reciente, precisamente por su trasfondo, pues porque Alcina es la empresa que es de gigantismo a partir de pongo la camiseta de su trasfondo de vivir en un castillo, de ser una perteneciente a la nobleza, de tener su propio vino de sangre de virginios pisando sangre de mujeres vírgenes. En realidad es un trasfondo histórico a partir de lo que sería Elizabeth Bathory. La condesa sangrienta, exactamente. Por eso me llegó el interés hacia Resident Evil, pues la verdad es que cuando vi Resident Evil Village fue una super obra para mí. Al menos a mí me gustó mucho, sobre todo la dinámica del juego y del trasfondo de la historia y demás, porque pues, igual me recordó mucho a Elizabeth Bathory, su historia sobre que pues, se quedó viuda, pero encima pues, empezó a secuestrar vírgenes de la ciudad. Primero campesinas, luego nobles, y pues la atraparon por secuestrar nobles y precisamente las torturaba y se bañaba en su sangre, ¿no? Porque tenía la creencia de que se iba a ser virgen. Más joven, porque iba a permanecer joven y bella toda su vida. Exactamente. Y pues por ahí me llegó el interés. Y cuando siento que Resident Evil ya está pasando con un trasfondo más un poquito histórico con este personaje, sobre todo también mucha importancia como para la difusión histórica. Claro, es la intertextualidad que vemos entre el juego y los hechos históricos, lo cual, como tú dices, le da más amplitud y es como, si no te interesaba el juego, dices, es un virus o lo que sea. Son estas pequeñas cosas que hacen que también nos ponen a pensar que los desarrolladores de los juegos le echan mucha mente, por decirlo así, a los juegos, o sea que no son juegos por hacer juegos, sino es un contagio a lo loco, sino que es un trasfondo muy bien pensado y está muy bien pulido. Entonces, gracias, Emilio. Un tantito, intervengo un segundo, porque también justo como tenemos este paralelismo entre Elizabeth Bathory y justamente Alcina Dimitrescu, también Heisenberg es un personaje que toma el nombre de un físico alemán. Entonces también no es así como, ay, no lo inventó, él lo puso, no, o sea, así como decimos, ¿no? Lo compraron, nada más. Perdón. Y seguías tú, número 2. ¿Cómo es tu nombre? Soy Omar. Omar, mucho gusto. Y pues mi acercamiento a la franquicia, pues yo creo que es desde toda la vida, básicamente. Ahorita tengo 22 años, aunque no sé mucho. Representando a los 28 años. Y pues de entrada creo que desde que estaba muy chiquito, no recuerdo qué edad, mi papá y mi tío siempre se solían pasar como que Resident Evil 2 y 3, y pues yo estaba como que ahí al ladito soñando con jugar algún día estos juegos. Y el primer juego que yo toqué al lado de mi hermano fue el iconiquísimo Outbreak. Era, no sé, o sea, me encantaba sentirme como que tan perseguido constantemente, sentirme aterrado y así, a una edad tan pequeña, o sea, a mí me encantaba como que esos sentimientos tan fuertes. Ajá, es que el terror provoca como emociones muy fuertes. Sí. Y una de las innovaciones que hace el juego, me confundo luego, pero es como luego de esas perspectivas que nos dan entre primera y tercera persona, donde te meten ya en el personaje, que eso se explora en el 7, específicamente cuando somos Ethan, pero es como explora esa sensación humana de querer sentirse perseguido y saber que tienes los medios para luego escapar y para enfrentarte como a las cosas. Sí, y no sé, o sea, como que buscar justo los medios como para sobrevivir, y así como que, no sé, o sea, me hacía como que una mecánica muy buena. Y pues desde Outbreak, les comento, o sea, ya como que me empecé a obsesionar mucho con la franquicia. Resident Evil es de mis franquicias favoritas. Y pues ya después empecé a disfrutar muchísimo del 5 y del 6, aunque sean como que un poco polémicos. O sea, como que sí me gustaron. Y
pues como que me fui como hilo de media, o sea, empecé a jugar un buen de las franquicias. De mis juegos favoritos son el 0, porque de entrada Rebecca Chambers en lo personal es de mis protagonistas favoritas, porque no sobrevivió a una mansión sino a dos. La cosa es muy icónica de su parte. Y pues así. Muchas gracias por participar. ¿Y alguien más? ¿Dos? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo decirme gracias nada más? Porque me sale un poco del trabajo. Sí, tú varios. Ok, ¿Nix está bien? Nix está bien. Ok. Mi acercamiento fue un poquito distinto. Yo sí empecé grandecita, igual, tipo 20 años. Y fue la historia más o menos así. Todo fue por un proyecto, bueno, un poco de paréntesis, yo estudié actuaría. Entonces, un poco, ya sé que a lo mejor está un poco alejado de mis áreas, están las ciencias hasta el otro lado. El punto es que en un proyecto que nos dejaron para rollos netamente capitalistas, nos pidieron hacer en equipos, en parejas, una empresa ficticia y hacerla sustentable. Mi compañero de equipo era súper fan de Resident Evil. Entonces me dijo, oye, ¿qué tal si recreamos Umbrella? Ok, no sé de qué estás hablando, pero recreamos Umbrella. Es una farmacéutica. Yo, suena bastante. ¿Qué tal si nos unimos a la humanidad? Dije, ok, esta empresa responsable que se preocupa por la persona, perfecto, vamos a usar Umbrella. Y dice, ay, ya tengo el link con yo. Fregón, vamos a hacer Umbrella. Y así fue como me metí, porque él era super gamer. Yo, de pura casualidad, tu corporación es de un juego, ¿verdad? Yo, sí. Ok, va, sí. Y él fue el que me entró. Y así, afortunadamente, en ese entonces apenas estaba empezando en el mundo del gaming y toda la cosa. Y realmente, yo creo que mi primera cosa la tuve hasta los 19, 20 años, realmente. Pero él tenía compu pudiente, él tenía consolas, entonces dijo, bueno, pues venga acá, vamos a jugar juntos. Y si no me recuerdo, empezamos con el 2. Y ya hay una lista de 3 de juegos. Cuando uno no sabe jugar de entrada y te dice, órale, lánzate, es así de, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, no es como que algo me vaya a salir aquí, me vaya a agarrar, y todo el mundo me ataque, y todo el mundo me muerda, y yo tenga que correr tantos círculos, y bueno, ya saben, listo. Y así es como entra a la sala. Y realmente, o sea, sí empecé poco a poco, mucho con este amigo, de jugar juntos, de ahí lo ponía, y yo, es que ¿qué tengo que hacer? Y el otro así de, a ver, igual, y hijo de la fregada, pero bueno. Y así empezaron él, que sí me tocó ya tiene sus años, ya tiene como 10 años, no puede ser, que ya sentí el verdadero, así que la emoción de, no manches, ya va a salir un juego, fue justamente cuando salió el 6, que fue hace como 10 años, más o menos. Ya para finalizar nuestra carrera, y fue así como que la emoción de, por Dios, es mi primer verdadero juego de Resident Evil que voy a vivir yo toda esa emoción de ya anunciaron el juego y ya va a salir, y toda esa cosa que tiene la comunidad, de que te empiezan a hacer el hype y empiezas a ver, bueno, ahorita ves publicaciones, pero en ese momento no, en la convención tal, lanzaron un avance, no, es que ya viste en YouTube, o sea, todo ese ambiente es lo que te acaba atrapando, yo creo, todo el rollo de la comunidad y el universo, o sea, no solo tu experiencia como jugador, sino la experiencia que te comparten todos los demás. Cómo te van emocionando, cómo te van metiendo, cómo dicen, no, pues mi personaje favorito es tal, no, pues el mío es tal, y le parte la mano a tu personaje, o sea, todas esas cosas que tiene la comunidad es lo que creo que a veces mi vivo le ha ayudado, bueno, no le ha ayudado, bueno, es maravilloso por sí, pero como que lo ha mantenido siempre en un altar dentro de la comunidad de miren, Resident Evil. Gran historia, gran anécdota. Y bueno, terminando rápido y ahorita justo lo que hemos ido reuniendo es que en esto todo se empieza como gradualmente, ¿no? Siempre hay, y eso es incluso lo que pasa en la vida y en la literatura que estamos hablando del ciclo y lo lúdico, o sea, uno empieza lento, poco a poco, y después se mete de jalón y como de face forward a lo que estamos haciendo,
Y creo que ese está siendo uno de los denominadores más comunes en esto, que a uno lo tiene que iniciar, ¿no? Es casi como un culto, en donde vas poco a poco y de repente cuando te das cuenta tú ya eres el líder de otro culto porque ya iniciaste a alguien más, lo cual es como las relaciones que se van formando. Y de ahí, ¿quién? Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Beatriz? Bueno, Beatriz, ¿cuál es tu anécdota? Yo soy del colegio de pedagogía y bueno, yo, o sea, yo no tengo mucho... ¿Me esperas a que te pase el micrófono? Ay, perdón. Yo no tengo como mucho conocimiento sobre Resident Evil, o sea, vengo a acompañar a mi amigo, pero justamente ahorita que estoy como en la reunión me llegó la nostalgia porque yo a los 10 años con mi mejor amiga así de toda la vida, pues le regalaron un Xbox 360 y el juego de Resident Evil 5. Entonces como que me identifico mucho con lo que están diciendo, como de esta sensación de persecución y estar como que con todas las emociones jugando el juego. Por ejemplo, o sea, me acuerdo como de que siempre nos reíamos muchísimo y como que eran como momentos muy específicos que solamente podíamos como vivir con este videojuego. Ya. Muchas gracias. ¿Y tú qué llevas? Hola, me llamo Diego. Bueno, básicamente conozco la saga desde que tengo 5 años y pues para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque bueno, mi primer juego fue un juego muy desconocido, bueno, dentro de la comunidad no, pero para el público fue Resident Evil Survivor, donde está Thompson. Y bueno, desde el momento en el que yo lo jugué sentí, fue algo distinto, algo que nunca había sentido con los videojuegos. Pues todos los juegos, todos los juegos que existe Resident Evil para mí son obras maestras, todos. Incluso eso se puede percibir dentro de la industria, porque muchos juegos son de lanzamiento para consolas. Por ejemplo, Code Veronica fue para Dreamcast en su momento, el 4, aunque no fue exclusivo, bueno, fue un momento para GameCube, el 5 fue para 360, Revelations para Nintendo 3DS y Mercenaries 3D, y el 7 pues promocionaba el VR de PlayStation, el 8 pues promocionaba el Play 5. Entonces siento que, bueno, para mí la saga de Resident Evil es algo muy especial para mí, porque desde que tengo 6 años pues lo he jugado todos los juegos, he visto las películas, las japonesas, los cómics, los mangas. Lo único que no he podido jugar pues son los pachincos. Pero de ahí en fuera he leído las novelas desde Perry. Mi favorita es la 3, la Nemesis, que también es mi videojuego favorito. Y bueno, solamente concluí que me alegra mucho saber que hay una comunidad muy grande de Resident Evil, y con esto que yo considero que es mi pasión más grande en la vida, en todos los aspectos. Yo básicamente le debo mi superación, por así decirlo, personal a Resident Evil, y también es una de las opciones por las que estudié la carrera que actualmente estudio, que es Administración de Archivos, por los archivos de Resident Evil. Me llama mucho la atención el aspecto de los archivos, de cuánto podían explicar los archivos en el lore, en la historia, porque podías jugar los juegos sin necesidad de ver los archivos, pero cuando te ponías a ver los archivos decías, oh rayos, hay un trasfondo muy fuerte, y se ve que a pesar de las limitaciones que en su momento tuvieron los creadores, que tuvo Camilla, que tuvo Mikami, pues querían hacer algo más, y siento que hoy en día hay una muestra de todo el potencial que la saga tiene, y que yo siento que ha sido lo más explotada que se puede, y se puede explotar todavía más. Creo que la saga más orgánica que conozco de videojuegos, por toda la capacidad de trasfondo que tiene, y siento que todos los personajes, es una de las sagas en las que todos los personajes tienen, puedes conectarte con ellos. O sea, puedes conectarte con personajes muy conocidos como Kennedy, con Chris Redfield, o puedes conectarte con personajes como Kevin de Outbreak, puedes congeniar con Bruce McGiver de Dead Eye. Y yo siento que, bueno, para mí la saga de Resident Evil es algo que
va a pasar a la historia del gaming, y siento que más adelante va a pasar a la historia de todo lo que significó la experiencia del videojuego. Es algo que siento que está muy en boga hoy en día, y yo espero que en algún momento yo también pueda representar y hacer algo respecto a Resident Evil, con respecto a mi carrera, y con ello dar a conocer que tanto amo esta saga y que tanto representa para mi vida. Muchas gracias. ¿Quién más, chico? ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. Igual, como algunos casos ya lo mencionaron, mi historia con Resident Evil es reciente. Ya tiene un rato. Yo, de hecho, viví más bien como alrededor del culto. Como tal, no jugué los juegos en su momento, pero sí viví mucho de esta cultura de los videojuegos alrededor de Resident Evil. Mis primos con los que yo llegué a tener este primer acercamiento a los videojuegos en general, pues fueron juegos un poco tal vez más como family friendly, tipo los Crash. O sea, yo me crié jugando, por ejemplo, los Crash. En su tiempo también me llegaron en la PC de estos tiempos que todavía aguantaba buenos juegos, a jugar Age of Empires, el gran Age of Empires, pero sí era así como de, oye, ¿ya te jugaste el Resident? No, pues no. Entonces, ¿qué vas a saber de videojuegos? Todavía no le sabes. Cuando ya juegues uno ya vas a saber. Y mi historia más recientemente con la saga empieza en 2015, cuando sale Resident Evil HD Remaster, la que hacen para la Xbox One. Es cuando entro a estos juegos, porque yo realmente con la saga que tuve un gran acercamiento fue con Silent Hill. También una gran saga de historias sobre la tristeza, los secretos, la depresión, los peores miedos, cómo uno se enfrenta contra estos traumas de la vida que muchas veces a uno le cuesta enfrentar, y principalmente yo viví con esta saga. Sin embargo, con lo que yo siempre he estado una postura que yo defiendo y que creo que hasta hoy en día sin problemas se puede defender, es que tanto Silent Hill como Resident Evil dejaron muy presente su marca sobre cómo es, o sea, para juegos de terror los dos grandes referentes siempre son estos dos juegos, siempre. Hoy en día sí ya conocemos otro tipo de juegos como tipo Outlast, de Last of Us más recientemente, tirados un poco a esto del survival horror, pero los dos grandes pilares de este género en su momento, en los 90, fueron Resident Evil, Silent Hill, y definitivamente yo como jugador en ese momento jugando por primera vez Resident Evil fue una pesadilla casi, en buen sentido, de que eran sustos que en Silent Hill era de una manera muy distinta. Ahí era como el silencio, el miedo, ese ruido que te salía de la nada muy random y que no sabías qué era. Acá tú sabías, pues me va a salir un perro, un zombie, ¿no? Pero son tan repentinos y tan bien hechos o tan bien puestos en los momentos en los que tú ya estás como, pues sé que tengo que ir un poquito para acá, tengo que resolver esto, pero ¡pum! Ahí te meten ese miedo que está constantemente. Y así, con esto, pues a partir de ese momento me he adentrado más en la saga. Digo, tal vez no soy el gran conocedor como aquí otros ya expertos, pero con el tiempo sí también me he adentrado más así como a todos estos lores de los personajes, de los otros juegos, y es un universo impresionante, todos estos cánones, estos lores que se han construido alrededor. Para mí también han llegado ya a constituir un pilar muy importante en la forma en cómo veo el género del survival horror, del terror en los videojuegos, y que no hay otros nombres más grandes como puede ser Resident Evil. Gracias. Gracias. Hola, soy Clemente. Bueno, yo estoy realmente muy sorprendido porque debo decir que yo dejé de seguir el Resident Evil desde el 4. O sea, realmente ese fue el último juego que yo jugué como tal.
Y ahora que estoy viendo las imágenes, las experiencias de todos, me quedo muy sorprendido porque es un universo que ha crecido bastante. O sea, yo no, me quedé realmente en el 4, el primero que jugué fue el 3, el de Nemesis, cuando tenía 11 años, en el Play 1. Entonces, sí, ya tiene mucho. Entonces, ahora ver las imágenes, escuchar las experiencias y todo, me parece un universo que ha crecido enorme, que desconozco mucho, pero a la vez me interesan mucho las imágenes, como esta, que combina ya lo religioso, ¿no? O sea, me parece muy interesante. También algo que quiero comentar respecto de esto es la música del videojuego, que realmente es una música que cuando yo escuchaba de niño, sí era de miedo, pero a la vez de intriga, de querer seguir en los escenarios, porque creo que en cada escenario incluso hay diferentes canciones, ¿no? Conforme uno va avanzando. Sobre todo la música de piano era la que me gustaba mucho y que todavía recuerdo, y ahorita que estoy aquí la traigo en la mente como que si estuviera en el fondo de esta conversación. La música es algo que también creo que vale la pena mencionar. Y quisiera hacerle una pregunta tanto a ustedes como a los que están aquí, como estaba planteando ahorita, ya enlazando esto de los videojuegos con la literatura. Si en algún momento con algún libro, con alguna obra literaria, en algún pasaje de alguna novela, de algún cuento, incluso poema, han recordado algo de Resident Evil, o sea, que en algún momento de alguna novela o lo que sea, ustedes dijeran, esto me recuerda a Resident Evil, de alguna manera, o sea, por algún personaje, por algún espacio, por algún tiempo, no lo sé. Eso me gustaría saber de ustedes o del público, porque ahorita estaba pensando, ¿hay algo que yo haya leído que me recuerde a Resident Evil? Y creo que sí, pero realmente me falta mucho como para adentrarme al terror, al género, porque no es mi área, pero sí me gustaría pues saber como qué lecturas ustedes podrían decir que pueden enlazar con Resident Evil. Gracias. Sí, precisamente mencionabas eso. Yo creo que podría ser lo de las puertas, las escenas de transición en los primeros juegos. Y con esto quiero abrir no solamente en la noción de que tenemos que enlazar el texto, algún texto tal cual formal con Resident Evil. Creo que la academia nos ha forzado mucho a pensar que lo único que tiene valía de estudio es el papel, porque está escrito. Ya mencionaba Laura asuntos de intertextualidad, y ustedes lo han evidenciado. Hay mucha intertextualidad entre los intereses que tienen y cómo se han nutrido con el videojuego. Y también existe una suerte de metaretórica. Todo es narrativa a final de cuentas. Es narrativa igual de válida que una novela, los videojuegos, porque hay un proceso creativo que es exactamente el mismo que para una novela. Existe también la música, que fue muy importante que lo hayas mencionado, porque también hay una línea de pensamiento, hay un propósito, es un fin específico, el que se quiere lograr al conformar una pieza, y el lugar que ocupa dentro de la gran trama narrativa. Lo mismo pasa también, Resident Evil ha tenido una evolución dentro de sí mismo, dentro del género, innovando y intentando cosas diferentes. El compañero mencionaba Gun Survivor, primera persona. El juego principal, todos han sido de tercera persona, de cámara fija, de cámara al hombro. También tenemos iteraciones en 2D isométricas con Gaiden, por ejemplo. Es de culto, casi nadie jugó Gaiden, casi nadie lo recuerda. Y ha tenido una evolución dentro de sí mismo, pero también una evolución de impacto cultural. Ha filtrado su influencia más allá de los videojuegos. Lo vemos con las novelas, que es lo más evidente lo que nos ha traído aquí, pero también con las películas, por más detestables que nos llegan a parecer. El impacto cultural y cómo se está retroalimentando a sí mismo. Por ejemplo, yo soy de los que piensan que la nueva Jill Valentine, la del remake,
es un calco de Jovovich, tiene todas sus facciones, no hay forma de negarlo, y no hay forma tampoco de negar la influencia que está nutriéndose a sí misma y también el reflejo cultural y el impacto que tiene también en nuestras vidas. El compañero mencionaba que fue lo que le ayudó a decidir qué estudiar. También tú, también allá, ¿qué tanto un medio que usualmente se toma como popular y por ser popular de mala calidad o no digno de estudio, nos impacta y nos lleva a tomar decisiones de tanto peso? Sí, bueno, pues yo aplaudo primeramente la pregunta de Clemente, muy pertinente, pues trayendo a colación ni más ni menos que el título del ciclo, que es la literatura, ¿no? Que es un interés. Fíjate que a mí me pasó algo muy similar. Yo me desconecté después del 4, yo soy de esas generaciones que será cliché lo que diga, pero me hicieron sentir muy viejo. Yo jugué el primero, casi en la fecha de lanzamiento, meses después, de hecho. Entonces, aplaudo también lo que dice Noel, o sea, como tal, creo que estamos en una facultad, se vale decirlo, en donde la cultura popular, hay que decirlo así, apenas está encontrando una voz propia, ¿no? Y un espacio importante como este, me parece que es un buen punto de partida, que para empezar que ustedes puedan hablar, que hay un diálogo, y retomando los comentarios de Noel, justamente se trata de hacer de dado popular. Sin embargo, hay que recordar que ya hay investigaciones, pues, hay que decirlo, serias, desde hace ya décadas, ¿no? Sobre videojuegos. Sin escuchar este término, pues, un tanto chocante, ¿no? De literatura ergódica, ¿no? Que lo acuña un noruego, tiene que ser un noruego, se la usa seguramente jugando en todos esos tiempos invernales, ¿no? Narces, ¿no? Que nos dice, bueno, justamente en los videojuegos, a diferencia del texto escrito, hay huecos de nuestra imaginación que se van llenando, ¿no? Entonces la pregunta era si a nosotros nos recuerda algún pasaje, ¿no? De la literatura, del juego. Déjenme decirles que algo que a mí me ha atrapado de Resident Evil y creo que es la razón por la que es tan popular, es porque tiene una cualidad espectral el videojuego, y una cualidad espectral que se da a partir de patrones muy, muy populares. Las puertas, las comisarías, las persecuciones, los zombies, son figuras que hoy en día están, seamos muy francos, sobretrabajadas, pero que Resident Evil pues logra atraparnos aún, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensaba mucho en el último que jugué, que creo que debe ser el caso de la mayoría, ¿no? De ustedes, es el Village. Me parece que es un juego bastante importante si pensamos en la recepción. Acuérdense que al igual que con la literatura, en general con las obras escritas, la recepción en el momento en el que fueron lanzados es súper importante, ¿no? El Village yo creo que tiene algo muy peculiar, toda esa cualidad espectral. Pensamos un poco en quizá el referente más evidente, que sea la literatura gótica, ¿no? El gótico aquí entendiéndolo no solo como un género, sino también como un modo, como un tropo que recurre a imágenes, a figuras que se van asentando en nosotros de manera ominosa. Piensen en el sonido, uno de los sonidos más espectrales quizás de la saga, la máquina de escribir, ¿no? Piensen en los primeritos. Bueno, siempre es algo que he comentado con algunos de mis compañeros, es cuando antes tenías que justamente tener lista la cinta, ¿no? Para poder grabar, y si de otra forma no podías, dices, chin, no puedo grabar, no puedo apagar mi consola. En los 90s te decían, no, pues ya apágalo porque no puede quedarse prendido toda la noche, ¿no? No había este modo de autoguardar, ¿no? Las partidas, ¿no? Algunos lo dieron, pero es un sonido que hasta la fecha se nos queda. Hoy en la mañana en un taller de traducción justo hablamos de un cuento también muy olvidado sobre telégrafos, ¿no? El leitmotiv de ese cuento es justamente el sonido como creador de misterio. Entonces me recuerda, por ejemplo, me recordó un poco a Resident Evil haciendo la relación, el sonido de la máquina de escribir, que era una especie de, al menos en mi caso, liberación, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a literatura, piensen en Village. En Village
uno de los villanos es quién. Bueno, ya habían hecho la referencia, ¿no? De Dimitrescu, lo que comentaba aquí Miguel, ¿no? De Heidelberg también, que es un nombre no aleatorio. ¿Y qué me dicen de Moreau? Que a lo mejor no es un texto que sea tan estudiado en la facultad, pero es una clara referencia a la isla del Dr. Moreau, ¿no? Donde se hacen estos experimentos, ¿no? Esta hibridación, ¿no? entre el ser humano y animales. Entonces creo que el Village es una obra bastante importante porque es una especie de pastiche de varias aproximaciones góticas, ¿no? Piensen, por ejemplo, con Dimitrescu estamos en una escena en Europa del Este, creo que no se especifica el país, esto es Europa del Este en general, pero bueno, los castillos creo que dan mucha cuenta de esto. El imaginario gótico, creo que en cuanto a castillos, pensemos también en la espacialidad. Ese es otro tema que yo quisiera ir arrojando ahorita. Hablaban de Revelation, por ejemplo, que ya está en un barco, ¿no? Y si ustedes le prestan atención a lo que se ha hecho en literatura gótica, existen periódicos académicos en donde de repente dicen, pues ¿por qué no escriban sobre obras que se den en barcos? Bueno, en mar. Creo que Resident Evil ha ido replicando esto un poco, ¿no? A la par de la literatura. Ya para cerrar mi acotación y no robar el tiempo, la idea es que ustedes hablen. Me gusta mucho lo que comentaban acá, motivo de estudio, no solo motivo, motivación. Y también pensemos un poco en la recepción. Hablaban ahí atrás ya de Silent Hill. O sea, Silent Hill y Resident Evil marcaron una época. Y pensemos también, insisto, ¿no? En la genealogía, ¿no? Y cronología también de los videojuegos. El Gaiden, por ejemplo, que se hizo de culto, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría abrir, ¿por qué no este tema, ¿no? A reserva de que tengan algún otro más, o algo que no sé si me esté pasando, el de la espacialidad, ¿no? Que sería bastante bueno. Acuérdense que Resident Evil y Silent Hill no solo marcaron un género, que fue el survival horror, crearon una época, en los 90s y a principios de los 2000, ¿se recuerdan? Comenzaron a salir juegos de survival horror que hoy en día son de culto, porque pues fueron inspirados, quieras o no, por Resident Evil. Pienso mucho en el que les hablaba apenas, Clock Tower 3, si alguno de ustedes lo han jugado. También a la par del 1, me parece, del remake del 1, estaba Eternal Darkness, que solo salió para la Nintendo GameCube. Fueron juegos de culto en donde le apostaban a esta narrativa. Entonces hay que ver un poco el impacto de Resident Evil en el género mismo, ¿no? De survival horror. Me parece que es el estandarte, el pilar, ¿no? Y bueno, yo les decía, yo jugaba mucho para contarles un poco mi historia, empecé a jugar por ahí del 97 con un amigo. Que fue buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes juegan acompañados? Yo creo que está esa idea, ¿no? De comunidad también. Y pues ya más adelante sí recuerdo cómo la idea de piensen también en esto, la idea de un remake. Hoy justamente fue lanzado el remake del 4, que en su momento el 4, nos comentaban acá también, fue el último que jugué. Si se acuerdan, fue muy criticado en su época el 4. ¿Por qué? ¿Por qué fue criticado? Porque nos sacaba de un modo de juego, la jugabilidad ya era muy distinta, ¿no? Muchos decían, se está baratando porque se hizo un shooter, ¿no? Hoy en día, pues bueno, creo que no estaban tan en lo correcto los que decían eso, los que se querían ver muy puristas, porque marcó también una época, el 4, piensen un poco en lo saca como tal de entornos urbanos, ¿no? Pensemos que los primeros Resident Evil, el 1, a pesar de que la casa Spencer pues tenga un gran peso, pues sigue siendo un concepto citadino. En los libros creo que también, ¿no? Entonces el 4 y el virus pues sacan de la ciudad a estos elementos góticos, ¿no? Piensen igual en figuras. Yo estoy sacándole la especialidad, pero por ejemplo el del Nemesis, que dicen acá, creo que es el favorito de muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema de lo monstruoso, de la persecución, ¿no? Que el gótico siempre se hace referencia a que, o sea, como tal, el gótico es un término complejo en tanto que tiene muchísimas vertientes y se derrama en realidad por todos lados. Tiene que ver mucho con el contagio, no me quiero anticipar, pero infecta, ¿no? Infecta géneros también, infecta modos de vida, modos de, si nos ponemos un poquito más profundos acá, modos de estar, ¿no? Modos ontológicos, ¿no? Si hay alguien acá de filosofía, pues bueno, yo lanzo el tema de la espacialidad. Lo comentaban en las puertas. En mi caso, fíjense que el primero que tuve fue el 2,
pero el 2 en la versión de la Nintendo 64. Y a mí algo que me marcó bastante es que por cuestiones de la compañía le podías cambiar el color de sangre, se veían a los zombies, ¿no? Entonces eso me parecía muy, muy curioso, ¿no? Entonces la cambiaba por mero morbo, pero a mí sí la idea de la comisaría y los archivos me parece también bastante importante. Hay que tomar en cuenta eso, los archivos como pistas, como especie de vestigios pues incómodos, ominosos, ¿no? En cierta forma uno abría las cartas y diría, chin, aquí estuvo alguien, lo mataron de tal forma, uno se imagina cosas. Esto es la literatura argódica, ¿no? A diferencia del texto escrito, aquí uno lo está viviendo con las manos, hay una respuesta física, ¿no? Entonces quisiera, a mí se me queda la comisaría como este ejemplo. Hablaban aquí de archivología, que si no me equivoco, esta es la carrera. Hay partes de la facultad misma que me recuerdan a Resident Evil, ¿verdad? Sí, Tantito. También acotando lo que decía nuestro compañero, por ejemplo, algo que a mí me trajo a la mente Resident Evil fue cuando leía Drácula de Bram Stoker, cuando justamente está como en su cuarto y que no sabe ni qué pasa y todo. Esta cuestión atractiva gótica también se me hizo ese referente. Pero claro que obviamente desde el inicio pues ya tengo esta idea del survival horror, ¿no? Que también, acotando, pues obviamente no fue el primer juego de survival horror, y eso creo que ya lo sabemos. Incluso Shinji Mikami había declarado que ni él creía que la franquicia iba a funcionar. O sea, el hecho de hoy ya es un juego de terror, y dijo, esto ni va a pegar, pero pues bueno, ¿no? Y fue lo que nos trajo hoy en día. Ya existía un precedente, sin embargo con Resident ya se ve, ¿no? Ya presente, la cámara en estado fijo, que justamente lo que nos decía es no ver lo que viene atrás, o no ver que al lado están 3 zombies y que tienes que ir así, ¿no? Refiriéndome al 1, ¿no? Al remake y demás. O que de repente ya mataste a los perros y de repente te salen un licker, perdón. Entonces, son ese tipo de cuestiones las que nos van a ir llevando. Otro ejemplo que más o menos me fue por ahí es A. Hoffmann. Dentro de la literatura alemana es de los principales, que algunos no lo catalogan como terror, pero sí tiene algunas vertientes, ¿no? ¿Qué más? También la situación de la cámara y de decir, oye, pero es que, ¿cómo que en el 4 me pusieron un shooter y entonces esa cámara? Y nosotros que veníamos de los 90s, 2000 decimos, pues Survivor era así, ¿no? O sea, realmente como puristas parecía que eran los que no habían jugado realmente los primeros videojuegos, o no habían ni siquiera acercado, no se habían acercado al Survivor 1 o 2, o incluso al 2. Entonces, ese tipo de cuestiones fueron las que, digamos, como que marcaron ese antes y después, ¿no? En mi caso, ahí teniendo en cuenta. Y también la segunda, creo que es importante, hablando de los archivos, traer a cotación esta falsa idea de no leemos. ¿Por qué? 1, porque somos la Facultad de Filosofía y Letras. 2, porque sí creo que, claro que leemos y podemos leer desde los videojuegos. Y un ejemplo muy explícito es el Archives, o sea, leer todos los archivos de Resident Evil del 1 hasta los 60 y tantos, porque queremos el diario de Jill, por decir un ejemplo, ¿no? Nos daba justamente una historia, íbamos leyendo cada cosa, y eso es parte también de una lectura que estamos haciendo. No es una novela, quizás, no es algo activo, no es un libro físico, pero claro que estamos repasando esto. ¿Y con qué también voy a ello? No sé si a ustedes les pasó, o quizás alguien de mi generación 90s, levante la mano, ¿no? 90s. Bien. En mi caso, como yo le decía al doctor Gerardo, yo aprendí inglés con los juegos también. Porque no sé si recuerdan justamente que al momento de leer era, híjole, el diccionario, mano, porque no sé qué es archives, ¿no? Pues no sé. Entonces tú estabas ahí, ¿no? Y el diario del cuidador y no sé qué. Y entonces tú estabas con el diccionario y de repente te decían, ¿qué crees? Pues con Silent Hill ya tenemos los subtítulos. ¿Pero qué crees? Que si es pirata se ve a la mitad, ¿no? Entonces ese tipo de vivencias son las que estuvimos ahí, aparte del horror, aparte de ponle pausa, aparte de no tengo memory card, aparte del temblor así de por favor déjame dejarlo en pausa, y después ya se te apagaba porque se iba la luz, ¿no? Teníamos que vivir con ese tipo de situaciones, ¿no? Y justamente es por eso que les traía, ¿no? E incluso veía que también los compañeros tenían algo ahí como memorabilia. Vean. ¿De qué año es esta revista? Bueno, tengo desde el 10 aniversario del 2006, perdón, el 10 aniversario del primer sello. 2006.
Se imagina, esto también debe ser principios del 2000, fácil, y era con ellos, ¿no? Entonces, teníamos los archivos, teníamos la lectura, teníamos los videojuegos, teníamos otro idioma, y que ni modo, pues agarra el diccionario y también aprende desde ahí. Bien o mal, ya lo manejamos, ¿no? Pero, bueno, también trayendo acotaciones aparte. Bueno, yo me tengo que retirar, pero justo como participación final, lo que vienen diciendo y lo que sacan a colación también es como un espejo, porque no solo los juegos reflejan arte, pero los juegos son arte. Por ejemplo, en el Revelations 2, yo me acuerdo que la villana va dejando notas de Kafka. Entonces es como muy significatorio en el hecho de que es como el arte por el arte y de que se va reflejando así, ¿no? Y decía Gerardo que es gótico, y el gótico al principio se creía que era popular y que era como cultura menos, era más baja, era como barato, era rápido. ¿Y quiénes lo leían? Los que no eran cultos. Bueno, entonces se cree, pero ya está como desmitificándose esa idea. Y en ese sentido verlo como algo gótico, pero también es verlo como es algo que sigue generando cosas. Y también hablaba del contagio, ¿no? Es el contagio que aquí hemos visto, el juego contagia, y por eso muchas personas están aquí estudiando sus carreras, porque es como esto, es como un Ouroboros, ¿no? Como que no acaba, no tiene final y sigue creando y sigue creando. También mencionaban, ¿no?, que se puede seguir explotando mucho más la franquicia, y es también porque está esa habilidad como en la literatura y en el arte de seguir creando, de sacar referencias. El Village fue como, yo vi el meme, es como Van Helsing, la película, no sé si la vieron, tiene referencias, hace como la película de memes, el nuevo remake que es, o sea, está buenísimo, ¿no?, que mantiene las frases, bueno, en el demo mantiene las frases chistosas de Leo, que es seguir como hablando de la nostalgia, o sea, habla a través de generaciones, es transgeneracional el juego, en ese sentido, porque sigue evolucionando, pero sigue manteniendo como la fórmula que le da, que lo hace lo que es. Y mencionaban juegos, esto se llama Clock Tower 3, y yo me voy a ir un poco más grande, o sea, bueno, más de tiempo. Por ejemplo, The Evil Within, que yo siento que es como el hijo prodigio entre Silent Hill y Resident Evil, ¿no? O sea, es como que todo genera y todo se nutre entre sí mismo. Entonces, en ese sentido, la literatura y el videojuego como que se mantienen. Esa es mi participación y yo los dejo a todos, pero se quedan en grandes manos. A ver, vamos a la participación. Ya, ahí ¿quién? Manos, 2, 3, 4. Muchas gracias. Ahora sí que, retomando la pregunta del compañero de si podíamos relacionar justamente esta influencia de Resident Evil a alguna parte de la literatura, bueno, yo tengo dos experiencias personales en mi carrera. Una que es de la materia de análisis de textos y otra que es de catalogación. En análisis de textos, lo que ahora sí que nos dejó el profesor de trabajo final fue ahora sí que realizar un análisis de un texto, preferentemente de literatura, ahora sí que de nuestra selección. Yo en este caso escogí literatura gótica, en específico el relato de Edgar Allan Poe, la caída de la casa de Usher. Y al momento de yo estar realizando este trabajo, lo que me vino a la mente de manera inmediata fue, ahora sí que es esta cuestión que todos comentábamos, de que como la atmósfera, no solamente por el ruido, la decadencia misma del ambiente, sino que también incluso elementos ahora sí que de impacto, como ahora sí que muchos mencionaban de los monstruos mismos, o incluso ahora sí que las verdaderas intenciones de los que conocemos como villanos emblemáticos como Albert Wesker, Morgan en Revelations y demás. Me hizo recordar mucho el momento de realizar este trabajo, porque en sí la trama de la caída de la casa de Usher es que no solamente el protagonista, del cual nunca se nos revela quién es, presencia cómo es que a partir de una decadencia personal, ya sea por enfermedad o incluso un trastorno o un padecimiento mental, es que también el ambiente se ve influido. Y yo creo que esto se ve muy palpable en prácticamente la atmósfera de todos los videojuegos, de que a partir de un deterioro o una mala influencia, a partir de la necesidad, por ejemplo, de, no sé, buscar una raza superior, como en el caso de Wesker, de creer que puede haber algo más evolutivo, algo mejor. El caso, por ejemplo, del control de masas, como lo vemos en Resident Evil 4, a partir de Osmond Saddler, otros ejemplos.
es que vemos cómo es que el humanismo en ese sentido se ve trastornado por cuestiones que pues, a la larga, como bien comentaban, contaminan. Y ahora sí que retomando esta pauta de que en muchas ocasiones los videojuegos no son vistos como un parámetro válido de información, yo ahora sí que lo que hice en mi clase de catalogación 1 fue desafiar justamente esto de que sí, los videojuegos pueden ser considerados como recursos de información válidos y también como influyentes. Y lo que hice fue ahora sí que estar cerca de 18 horas aprendiendo a catalogar en RIF. RIF es un gestor de colecciones personales. Y lo que hice fue justamente desafiar esta parte de que es que cómo vas a catalogar un videojuego, es que los videojuegos no pueden ser ahora sí que recursos de información. O sea, tuve ese debate, de hecho me quedé platicando con el profesor de por qué sí creo que pueden ser una fuente de información. Yo creo que también a lo mejor el compañero puede hablar un poco de cómo es que a partir de los archivos, como bien hablábamos, es que sí es sustancial no solamente obtener información base, sino también historias que conectan con ahora sí que el carisma, la entrega del mismo personaje en la saga. Y pues ahora sí que lo que yo hice en este trabajo fue justamente comprobar y justamente también consideré archivos mismos de los juegos sobre la historia, el desarrollo de los virus, las vacunas, del por qué es que se crean estos virus, o sea, ver cómo es que de cierta forma aquí se ve conflictuada, al menos para mí en mi carrera, esta parte de la humanidad, de buscar el progreso de la humanidad a partir del uso consciente de la información. Y como también es que una mala información o una desinformación puede ocasionar que pues sucedan acontecimientos catastróficos para nosotros mismos. Tal es el caso del COVID, como es que en un inicio, debido a estas situaciones de paranoia, de ahora sí que pensar que es que nos vamos a convertir en zombies, vamos a andar en la calle como muertos vivientes, vamos a padecer, ahora sí que vamos a desaparecer. Y pues fue justamente lo que también me llamó mucho la atención del cartel que realizaron ustedes, porque sí, de cierta forma no nos tocó salir a la calle a buscar así tal cual un zombie ahí al cual dispararle, porque pues nos iba a comer o algo, pero sí vivimos de cierta forma esta sensación de desolación, de encierro, de persecución de cierta forma, pero de algo que yo creo que es mucho más aterrador que sentía meses atrás o sentía Ustanak, no sé, que lo cual era algo intangible, algo que sabías que si te daba o lo respirabas o te tosían o algo, ya valiste, te podías enfermar de no sabías si era gripe, si era fiebre, si era, no sé, un virus por ahí. Entonces, de cierta forma creo que en nuestro caso, tanto de archivista, bueno, de archivonomía como bibliotecología, creo que en esa parte como bibliotecas o centros de resguardo de información, sí jugamos un papel sustancial y creo que sí deberían de darle esta consagración a los videojuegos porque tan alejados de la realidad no están. Y aunque es un hecho que aquí no solamente retoman cuestiones de supervivencia a partir de cuestiones evolutivas o biológicas, meramente a partir de la alteración genética, también es que se retoman cuestiones sustanciales de, ahora sí que cuestiones psicológicas, cuestiones de la misma sociedad, del orden o digamos ahora sí que la forma en la que nos hemos influenciados como comunidad. Y pues ahora sí que creo que son cuestiones que deberíamos de aplaudirlo los videojuegos porque ellos integran todo esto de manera tal vez sí, como muchos dirán, lúdica, así como de es que es un videojuego y demás, pero lo hacen. Y pues esto lo vemos, por ejemplo, algo que justamente muchos andaban recordando ahora sí que en el lanzamiento del Resident Evil 4 Remake son los créditos de justamente el Resident Evil 4 original, en el que pues te muestran cómo es que por más turbio, por más ahora sí que agresivo, hostil, persecutivo haya sido el ambiente, por ahora sí que los ganados, pues te recuerdan que antes de ser vistos, bueno, de ser desafortunadamente controlados, eran personas como cualquiera de nosotros. Eran personas que tenían su vida, que tenían aspiraciones, tenían todo lo que nosotros tenemos de manera común y ahora sí que por mala influencia, desinformación o otras cuestiones es que se vieron en esta situación. Entonces, espero haber intenté matar varios pájaros de un tiro, pero
Pues ahora sí que creo que en esta parte que comentábamos, creo que sí es muy importante empezar a darle esta relevancia, porque al final de cuentas, tal vez a nosotros ya, bueno, al menos hablando ya en un ámbito profesional, futuro, tal vez a mí ya no me toque tal cual así ver como que ya finalmente la consagración, puede que sí, quién sabe, pero chongos. Pero sí creo que hacer ese tipo de pláticas, de diálogos, de integrar a la comunidad que conozca, no conoce, que sea nueva, que sea de huevos negros, así de antiguo, sobre un tema que pues tiene más impacto de lo que muchos pueden pensar, es sustancial porque pues al final de cuentas permiten e influencian, motivan el desarrollo de uno como persona y como profesional. Gracias. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5. Bueno, yo comentaba sobre un punto que a mí me genera demasiado interés, mucho interés, que es la espacialidad. La representación de la espacialidad en Resident Evil creo que es bastante sugerente, sugerente en lo que respecta a cómo podemos construir o representarnos un espacio, bueno, aclarando que yo sí vengo de filosofía, y no solo un espacio en el sentido concreto, no solo decir, esta es una habitación con 4 paredes, sino es una habitación con 4 paredes, pero que tiene un busto ahí, o aquí hay una ventana. Y entonces, a mí me llama mucho la atención el espacio, en la medida en que funciona como uno de los ejes principales para construir el terror, o el suspenso, o la intriga, ¿no? Resident Evil creo que es bastante claro, que bueno, yo a veces cuando se me van las cabras, sí miro las ventanas, no voy a salir, si un perro. Entonces, claro, me llama en el sentido de que, por pensando en estas relaciones metatextuales, intertextuales, hay otra vez Allan Poe, tiene en su cuento del Pozo y el péndulo, el preso que está, valga la redundancia, apresado, en total oscuridad, empieza a palpar alrededor de, su prisión, y empieza, al menos como lo recuerdo, a representarse él un poliedro así con varias caras, pero cuando le prenden las luces se da cuenta que es un cuadrado, es una habitación cuadrada, tal cual. Eso a mí me llama mucho la atención para el terror, porque dependiendo de qué elementos tú pongas en juego, la música, la persecución, la narrativa zombie o la narrativa de los archivos que te dicen que hay un monstruo, pensando en el 2, en un archivo que te platica la historia de Licker, y que tú puedes pasar por la habitación y topártelo y que te mate o vencerlo, pero si no lo lees o lo lees ya es distinto. Sabes que es en un pasillo verde donde el autor de esa nota terminó descabezado o algo así, o en esa nota te dicen que alguien quedó descabezado. Todo eso comienza como a confluir en el espacio, y es a mí lo que me interesa mucho, sobre todo de los 3 Resident Evil. Primero, la mansión, la comisaría y la ciudad en general, y otra vez la ciudad, y cómo vas como hundiéndote o profundizando. Creo que en el primero es más claro y más sugerente porque, pues claro, no vas de la mansión con hechos extraños o turbios y te vas develando, ¿no?, la gran conspiración de la farmacéutica esta, ¿no?, de ese otro lado de que era la mansión. En la ciudad tal vez se vuelve un poco, ¿cómo decirlo?, gris, ese hundimiento, hacia dónde vas, y por lo tanto tal vez se puede trastocar en el escape, todo eso como confluyendo en la idea y en la representación del espacio, de la ciudad, de la comisaría, de la mansión, y bueno, era como, en general era eso como lo que me saltó por la cuestión del espacio. A mí me llama mucho la atención, y recientemente revisé un juego así indie, de esos que descargas de Steam, donde justo la mecánica es una fábrica abandonada, tú como jugador no tienes más movilidad, más ¿cómo decirlo?, jugabilidad más que moverte, y la mecánica es que es un némesis que te persigue, tú no puedes hacer nada, y toda la mecánica se vuelve una cuestión de contratiempo, de llegar a hacer cosas para escapar de la fábrica y correr. Y toda la tensión de terror, que creo que funciona, o tal vez es mera adrenalina, se basa en eso, en un espacio concreto que nunca va a cambiar,
pero que la presión de tener un monstruo persiguiéndote a tal velocidad y sin la posibilidad de defenderte, lo vuelve una experiencia una experiencia como distinta o interesante. Y pues bueno, era en general eso. Muchas gracias. Ahí justamente acotando lo que mencionabas del archivo, me recuerda mucho a lo que hicieron en el remake, el 3. Cuando lee la nota y dice, yo me encerré, no me hablan porque no sé qué, y dice, no, mejor no. No, adelante. Sí, perdón. Bueno, por mi parte, mi experiencia con Resident Evil es que empezó como ya muy, no tarde, pero sí como que ya muy avanzada. Yo empecé jugando con el 6 precisamente, entonces lo que a mí me llamó mucho fue los personajes en general, sobre todo, ahora es que mi atención se centró en 3 concretamente, que son Ada Wong, Albert Wesker y Carla Radames. O sea, como yo llegué, empecé con el juego y pues me inundé de todo en la historia, y en concreto en estos 3 personajes, en cómo se desarrolla la historia entre ellos 3. Y de ahí ahora sí que, como quien dice, me fui como gorda en tobogán y empecé a buscar toda la información sobre la historia. Y por ejemplo, lo que mencionaban de relacionar los juegos con la literatura, lo que lo relaciono mucho es con mis clases de teoría literaria. Soy del Colegio de Letras Hispánicas, entonces lo relaciono mucho, por ejemplo, con los vacíos en el texto, porque de nuevo en los archivos tenemos partes de la historia, pero ahora sí que no está la historia completa, ni siquiera está conectada ahora sí que no está en orden. Entonces ahora sí que tu labor es conectar todo y organizarlo. Entonces me recuerda mucho a eso en teoría literaria, de los vacíos. Y ahora sí que si no fuera por los vacíos en los textos, los que somos de letras no tenemos trabajo. Entonces pues sí, y en general me ha inspirado mucho porque siempre he querido como hacer artículos de análisis de personajes en concreto hacer como a lo mejor un artículo pequeño sobre toda la historia de Carla Radames, analizándola por medio de, por ejemplo, esto mismo, la teoría de los vacíos, o por ejemplo con narratología de Isadora Pimentel, y hacer lo mismo con Aragón, con lo mucho a poco que llegamos a tener de su historia dentro de las 4 apariciones que tiene dentro ahora es que la saga principal antes de los remakes. ¿Quién más? Perdón, 3. Así voy a seguir los 3, 4. Bueno, mi comentario iba más dirigido hacia lo que dijeron sobre la evolución y el sentido del purismo hacia los juegos de Resident Evil. Yo no vengo más como fanático de los videojuegos en general, no tanto como fandom del Resident Evil, porque yo igual empecé tarde. Mi primer toma de contacto fueron como 2 horas de Revelations, de la demo de Revelations 2 y como 2-3 horas de Resident Evil 5. Como tal, yo empecé ahora sí que de lleno con el Resident Evil 7. De a partir de ahí el 7, el 8, los remakes, los primeros 3, el cachitos del 5 y del 6, y ahorita que estoy volviendo a jugar el 4 para prepararme para el remake. Entonces, pues como que lo aprecia más en general, como que los primeros 3 iban más encaminados al sentido del qué pasará, o sea, la sensación de no saber qué es lo que te vas a encontrar, a dónde vas a ir, qué tantos recursos vas a utilizar, la sensación de angustia. Y lo del purismo, de que para mí una constante en la saga ha sido la sensación de angustia en todas las áreas de combate, y la sensación de alivio cuando llegas con las máquinas de escribir. Entonces eso se ha repetido en toda la saga, pero evidentemente desde distintos puntos de vista. En los primeros 3, como dije, pues la sensación de persecución, de no saber qué va a pasar. Después en los 4, 5 y 6, si bien sí están más enfocados en la acción, pero es más con es más en el sentido de la gestión de recursos. Se me están acabando las balas, me estoy quedando sin granadas, me estoy quedando sin curaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Y en los últimos 2, que para mí igual para mí son de mis favoritos, sino es que aún sin ser objetivo los mejores, en el sentido de que pues, siento que los personajes empiezan a ser como que más humanos, sobre todo Ethan Winters, que lo sientes más como, no es el típico, sino como que quiero sobrevivir. O sea, en el 7 llega con la esperanza de poder encontrar a su esposa, que lleva desaparecida quién sabe cuánto tiempo, y llega y se topa con la sorpresa de que me lo mataron, y luego que sobrevivió con otra meseta, y luego que pues tiene que sobrevivir a la casa, a todas las pruebas, los horrores, y luego
en el 8 que literalmente lo dice, que ¿por qué estoy aquí de nuevo? ¿Por qué me trajeron aquí? Y el final que a mí me pareció honestamente espectacular de que sigue con eso de ¿por qué me trajeron aquí? Pero es nunca no hay de otra. O sea, el final de Ethan Winters para mí fue, yo sí lloré, yo sí lloré con el final. ¿Qué hago aquí? Pero sé lo que tengo que hacer y el por qué lo estoy haciendo. Entonces, pues toda esa evolución me parece, y sobre todo con el extra de lore, me parece que da una saga muy completa y muy fácilmente de que te encante, de enamorarte de ella. ¿Quién más? Bueno, mi participación quería girarle en torno en cuanto a la idea de relacionar Resident Evil con literatura, y me gustaría como que traer a la mesa el tema sobre el body horror, el horror corporal, en el que siento que Resident Evil es como que un exponente bastante, pues con bastante relevancia, o sea, no como que me es un poco imposible no relacionarlo inclusive con historias como Junjiito, más del lado como de horror cósmico o a lo desconocido, o sea, más a las historias que van justo al horror corporal, porque, o sea, como que se me hace pertinente recordar que, o sea, justo Resident Evil son historias que giran en torno a los virus, al temor a infectarse y al temor de lo que estos virus ocasionan en los cuerpos. O sea, en todas las sagas siempre estamos viendo como que mutaciones horribles y la despersonalización y la destrucción del cuerpo humano. Así que yo siento que Resident Evil, como conclusión, a este género tan, no sé, muy humano de temer, que es el horror corporal, siento que es es como pertinente justo recordar que Resident Evil puede ser como un gran exponente, inclusive de hoy, o sea, ya desde los 90s a día de hoy, con situaciones que podemos relacionarlos inclusive a nuestros tiempos, con la pandemia más reciente y así que pues yo creo que reconocer a Resident Evil como uno de los mayores exponentes, por así decirlo, del género de horror corporal, siento que es de bastante pertinencia y pues así. Precisamente para anotar un poco en eso, la nota de Itchy Tasty es lo que te puede pasar a ti, lo que te puede sobrevenir a ti. No hay nada más terrible que el miedo de lo que puedes experimentar en tu propia cabeza. Las transformaciones y los diferentes estadios a los que se puede someter tu cuerpo. Puedes pensar, por ejemplo, en la literatura de Barker, piensa en Robert Rex y piensa en Resident Evil. Tienes Nemesis ahí, tienes el personaje de Nemesis que puedes enlazar, y también con lo que comentas de la pandemia, incluso cosas cotidianas, un corte que se te caiga, no sé, una uña, que son cosas que se salen de lo cotidiano y te ponen en jaque, son cosas pequeñitas. Ahora hay que imaginar, llevarlo, extrapolarlo más y llevarlo a una transformación total de tu identidad a través de la carne. ¿Alguien más? Ay, disculpen, ¿dónde va la hoja? ¿Alguien más que quiera participar? Sí. Bueno, sí, algo que me gustaría mucho recalcar es precisamente cómo veía uno Resident Evil y cómo es que el juego se alimentaba a sí mismo conforme tú lo rejugabas. Mucho tenía que ver, bueno, precisamente con los archivos, con el hecho de que lo jugabas y tenías una percepción un poco vaga. Sin en cambio, cuando lees por ejemplo, los diarios, un ejemplo muy concreto es el de Dario Rosso de Resident Evil 3. Cuando tú lo ves en perspectiva dices, bueno, ¿por qué tiene este temor? ¿Por qué se enoja? Pero cuando regresas, que por cierto es opcional, o sea, puedes acabarlo sin necesidad de eso. Si lo lees dices, bueno, es que el juego realmente se completa así, tienes la perspectiva completa de bueno, lo de su hija, lo que pasó, de que murió. Y otra cosa que a mí me interesa mucho es que Resident Evil es muy detallista. Por ejemplo, desde el primer juego, uno de los primeros acertijos, sino es que básicamente el primero es el de la sonata de Beethoven, del piano. Y bueno, me gustó mucho porque cuando yo lo jugué primero con Jill,
bueno, dije, bueno, ella lo sabe tocar, y después cuando fue con Chris dije, bueno, tócalo amigo, ¿por qué no lo estás tocando? Y después dice, no, es que Rebeca tiene que aprender y tienes que regresar, y digo, oh, sabes que esto es orgánico, o sea, esto parece algo que tú veías en la vida real, a pesar de que es un juego muy rápido, que ya después cuando aprendes las mecánicas y todo lo demás, bueno, realmente es rápido acabarlo, pero cuando lo profundizas dices, hay muchos elementos que están muy implícitos, pero cuando tú los ves dices, bueno, es que esto está muy bien. Otro ejemplo que me gustaría, mucho resaltar son los acertijos musicales que tiene Resident Evil, tiene muchísimos. Otro de ellos igual, en Resident Evil 3 es cuando está la caja musical, que la primera perspectiva que tienes es, bueno, si me pasas por la torre del reloj, inmediatamente dices, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, sí suena desentonado, no suena adecuado, pero ¿por qué está aquí? Y cuando lo ves, dices, oh rayos, tiene incluso mitología, porque se refiere a un dios, incluso se refiere a Tronos, la llave se llama llave de Tronos. Entonces, siento que esos pequeños detalles, cuando tú vuelves a jugar el juego, dices, oh, se refiere a Cronos por el tiempo y se refiere por la espacialidad también un poco. Y otro detalle es en los propios juegos, desde los primeros 3 juegos, tenemos detalles muy específicos. Por ejemplo, en Resident Evil 2 hay la posibilidad de, con un disparo de escopeta, partir en 2 a un enemigo. En Resident Evil 3, pues cuando matas a los enemigos, bueno, también en el 2, siguen palpitando un poco, o sea, siguen moviéndose aunque estén muertos. Y también mucho las escenas de muerte, o sea, cuando morías cambiaba de acuerdo al tipo de enemigo, no era así como tú mueres, sino te mostraban explícitamente, como lo advertía cada juego, este juego tiene escenas explícitas, te mostraban explícitamente cómo moría, si lo mataba un cerbero, si moría por Neptuno, si moría por una quimera, o sea, era muy explícito. Y yo siento que es algo que en muchos videojuegos, por así decirlo, más contemporáneos, se ha visto, pero cuando hacemos retrospectiva decimos, es que hay videojuegos que incluso fueron después de él y no tuvieron ese sistema tan minucioso que tuvo Mikami en su momento, y su gran colaborador que fue Hideki Kamiya con Resident Evil 2, que posteriormente fue con Platinum Games y Bayonetta. Y siento que el juego, el lore tiene mucho que ver, un poco intentado también aterrizar la parte de la literatura. Siento que los libros de S.D. Perry, mi favorito de ellos es el de Underworld, que muestra un poco la perspectiva que tiene Rebeca. Siento que es uno de los personajes que más adelante se dieron cuenta que sí se estaba desperdiciando, y después intentaron colarlo un poquito con la película de Vendetta y todas estas cosas, y dijeron, bueno, hay que meterlo ahí, por ahí basta. Y también siento que es una saga que tiene muchísimos personajes, así nos vamos si hacemos retrospectiva un poquito, pues tiene, Resident Evil pues tiene desde los personajes principales hasta personajes que tienen mucho que ver pero no parecen tanto, como por ejemplo puede ser el jefe Irons, el comisario, o el propio alcalde Warren, que nunca aparece físicamente, pero hay muchísimos archivos que tratan de él. Y siento que precisamente a eso me refiero, que los archivos daban la perspectiva de qué pasaba, porque precisamente un acertijo trataba de él, de Resident Evil 3 de la brújula trataba del alcalde. Bueno, asentando un poco esto de los personajes, hay muchos personajes desconocidos, pero que en los archivos precisamente se retratan. Por ejemplo, de Resident Evil Survivor, que es el primer juego que yo jugué, mencionan el informe Kennedy. De Leon Kennedy informan que, bueno, Art Thompson fue a la isla básicamente porque su amigo Kennedy le pidió que investigara a Vincent, que estaba haciendo cosas extrañas con el virus T. Y posteriormente hay otro amigo de Leon en Resident Evil Dead Aim, que es Bruce McGiver, que igual es un amigo de Leon Kennedy, y le dice, oye, tienes que investigar este barco porque al parecer alguien se coló el virus T y lo combinó con el G, formaron el virus TG, y el enemigo se llama Morpheus, que es un personaje muy hedonista, y prácticamente dice que la perfección es sinónimo de la belleza. Y siento que esos detalles, cuando los rejuegas, dices, oh, bueno, esto está muy, o sea, lo está conectando indirectamente, pero cuando ves la línea temporal dices, esto es muy fuerte. Otra cosa igual de los juegos es que es canónico y que no. Creo que es algo que es algo muy polémico entre la saga, que es canónico y no, porque hay juegos que precisamente
o sea, es muy evidente que no son muy canónicos como Umbrella Corps o Gaiden, por el final que tiene, un poco de Leon Kennedy, pero aún así sí complementan un poco el lore, y siento que también es un juego que es muy experimental. Siempre intentan innovar algo, son un poquitito. Por ejemplo, en Code Verónica pues es el primer juego sin tener fondos pre-renderizados, es totalmente 3D. Después viene el gran salto con Resident Evil 4, que básicamente fue Mikami diciendo, bueno, yo sé hacer zombies, pero ¿sabes qué puedo hacer más? Y Resident Evil es todavía más que solo zombies. Y precisamente pues es el último juego que tuvo Mikami con Capcom, por el hecho de que le dijo, bueno, es que no, yo te dije precisamente que lo hiciera hacerlo para GameCube y tú lo quieres hacer para PlayStation 2, ¿por qué haces eso? Si lo haces, me voy. Y se fue. Y yo siento que sí, fue algo muy raro, aunque bueno, Mikami ha dado muchas joyas y siento que ese potencial se ve, como precisamente comentaba Evil Within. También ha hecho Shadows of the Damned, un juego igual de culto, y el último juego que él sacó, que fue Ghostwire Tokyo, que igual su compañía Tango Games pues es una empresa que es un poco, aquí fuera de Japón no se ve mucho, pero sí tiene una relevancia muy fuerte. Y bueno, regresando un poco de los personajes, otro personaje que también es muy actual y sin embargo da a conocer que tanto Resident Evil puede dar a conocer es precisamente pues Ethan Winters, que tiene 2 juegos y creo que por los comentarios que he escuchado es un carisma muy adentrado, no solo el hecho de la primera persona, sino de que trata temas que parten de la propia integridad familiar, y los documentos que están ahí también tienen mucho que ver porque te dan mucho el trasfondo. Y bueno, también así como Resident Evil 4 fue muy polémico en su momento, pues también más que nada por lo de la cámara en primera persona. Oye, porque está en primera persona, no ve el mono. Pero precisamente Mikami, algo curioso es que pues precisamente Mikami quería que fuera un juego en primera persona al principio, cuando salió el primer prototipo, pero después pues por las limitaciones del juego y más que nada porque se basa en el juego Alone in the Dark, dice, bueno, hay que hacerlo en tercera persona, hay que cambiarlo, hay que hacerlo un poco más realista. Y siento que Mikami siempre quiso experimentar, porque el juego de lo que conocemos como Resident Evil 1.5, donde aparecen Elsa Walker y Leon Kennedy muy futuristas, pues siento que siempre como que quiso ir más allá. O sea, sí partía de una premisa básica que era zombies, una ciudad, muerte, sangre, cosas así, pero también profundizaba un poco, que siento que es un elemento muy práctico que él usaba, porque esos son los juegos, o sea, los juegos de Resident Evil son bestsellers, todos son juegos que venden muchísimo, bueno, la mayoría, excepto los de culto, pero son juegos que venden mucho y sin cambio no son malos, rompen ese esquema de es bueno porque es repetitivo o porque le gusta a la comunidad, porque es muy básico. Es bueno y vende muy bien, o sea, esa pequeña excepción a la regla del juego, de que se puede ser muy bueno siendo un juego muy adentrado y aparte que puede vender mucho. Dice que no está peleado, y tampoco está peleado con meter temas, así como fue polémico entre la comunidad, temas pues como Resident Evil 4, la religión, la secta, los iluminados, posteriormente en 5 los Ouroboros, la percepción de que es perfecto o no. En Code Verónica, los hermanos Spencer, Ashford, los gemelos Ashford, lo de, bueno, vamos a transmutar gemelos, vamos a ver qué pasa, y el hecho de que lo investigas y dices, bueno, pues les tomó literalmente 30 años hacer este experimento y terminarlo, o el Nemesis, que está basado en el virus progenitor, y que dicen que eran miles de niños y que solamente pues funcionó un Nemesis. Bueno, se sabe que funcionaron, quién sabe dónde quedaron. Y el hecho de que los personajes, o sea, en sí mismos tienen un ecosistema orgánico, pero también cuando los analizas tienen su propia historia, una historia muy profunda y que muchas veces sirve para crear a otros. En la película de Vendetta buscan a Leon porque piensan que los enemigos se parecen a los iluminados,
porque siguen a su amo, por así decirlo. Y en Resident Evil, en la película de Degeneración, pues según esto tiene mucho que ver con el tema de empresas ajenas a Umbrella, pero que intentaban renacerla, como Will Pharma, después su contraataque que es TerraSafe, donde pertenece Claire Redfield, y posteriormente también algunas otras empresas, cuando por ejemplo Triceps, que en Resident Evil 5 te explica cómo es que básicamente Ashford encontró el virus progenitor con los Sentipaya, la tribu de los Sentipaya, y lo de la flor de la purificación y todo esto. Y o sea, conforme tú avanzas, ya sea en secuelas o en precuelas, te puedes dar cuenta que los personajes se conectan tanto que si lo unieras como una sola fila, todo tiene sentido. Bueno, como último punto, disculpen, me gustaría mucho resaltar el hecho de mi videojuego favorito, que es Resident Evil 3, el hecho de Nemesis, en que está basado en los cenobitas, de Hellraiser, el atuendo. Sin en cambio, pues, o sea, tiene su propia personalidad. Creo que es un fenómeno geek. Mucha gente conoce a Nemesis, o sea, Resident Evil es sinónimo de Nemesis, lo asocian directamente, es una asociación muy fuerte. Y otro elemento es que en su momento, cuando yo era niño, hace muchos años, decían, bueno, pero Resident Evil 3 es antes o después del 2. Y es que realmente es antes del 2 y después, o sea, termina después del 2, porque el sueño de Jill, cuando le infecta a Nemesis, pues se queda literalmente 2 días. O sea, por eso se aterra a Carlos de por qué no despiertas, que son 2 días, y es cuando dice Claire, que lo aprecias otra vez, son los archivos dice octubre 1 de noche, está lloviendo, no puedo creer que estoy viva. Y siento que esa perspectiva, yo la primera vez que entendí cómo es que está conectado directamente con el 2, tanto el principio como el final, pues era muy fuerte el hecho de que estuvieran ahí los dos juegos, aunque bueno, el protagonista, que es Carlos Olivera, ya no ha vuelto a aparecer, ni siquiera en documentos. Pero pues sí te da, a pesar de que tiene muchos estereotipos, puede decirse hoy en día, como el villano y la persona que traiciona, que es Nikolai, la persona noble, que es Mikhail, Brad Vickers, la persona cobarde, por así decirlo, la persona que le da sentido al terror, pero se muere muy rápido. Siento que es algo que fue muy dado a conocer, y que sin en cambio pues sí tiene muchas perspectivas. Y ya como último punto, me gustaría saber, me gusta mucho saber el hecho de que es un juego que es tiene muchos finales, tiene epílogos, y aparte de estos epílogos, pues cada uno te da como un paréntesis de qué a futuro realmente pasa con los juegos, que sí está conectado. Por ejemplo, con Barry Burton luego aparece en Revelations 2 y te habla de su hija Moira, o con Chris, que te habla de lo que fue a París, a París y que fue a destruir a ellos, o con Honk, que ya no volvió a aparecer, pero te explico, bueno, te dan una perspectiva de su cara, que te dicen del señor muerte, que el muerte no puede morir, todo esto. Siento que, bueno, para mí por eso es Resident Evil el juego más orgánico que existe, no solo porque es el que más me marcó, sino porque siento que abre mucha brecha a lo que Mikami quiso dar a conocer, a pesar de que Mikami ya no está con Resident Evil, aunque actualmente dio un tweet como diciendo que como que va a regresar, algo así dijo en Capcom. Pues siento que la saga de Resident Evil creo que es un punto muy bonito, saber lo que pasa con Resident Evil y cómo es que puede ayudar, incluso la propia brecha de que es un personaje femenino. O sea, los personajes femeninos ya existían, sin en cambio Jill Valentine pues básicamente rompe todo el esquema y se convierte en una heroína que no depende de nadie. Incluso él es quien le ayuda a Carlos en sus andares, sus cosas un poco raras, de que se intenta rendir, y ella le apoya y dice, no, es que hay escape, o sea, sí hay algo que hacer aquí. Y a pesar del cliché de que, bueno, los juegos siempre terminan con un lanzacohetes y un helicóptero por lo general, pues siento que Resident Evil 3 y en general la saga son un ambiente muy orgánico y que puede interpretarse en muchas cosas. Ya lo hemos visto, se intentó hacer una serie muy mala, ya se hicieron películas, recientemente se intentó reabrir con Bienvenidos a Raccoon City, que igual es un poco mala, muy mala, pero siento que hay las películas de CGI son muy buenas, las de Degeneración,
Infierno, o Damnation y Vendetta, y también la película curiosa que solo salió en Japón, la de Ejecutor 3-4D, que yo igual cuando la vi dije, bueno, ¿dónde está el 4D, amigo? Pero después me enteré que en los cines echaban agua y cosas así, y precisamente parte del juego de Resident Evil 3 de qué pasa con los mercenarios que sobraban y cómo es que terminaron lamentablemente, y que creo que es bueno, he visto en foros que el virus ejecutor es considerado por muchos el más fuerte, porque básicamente es salir a cualquier organismo, ya sea una cucaracha, se ve ahí que es una cucaracha, una rata, un perro, y lo invade sin necesidad de morderlo, o sea, simplemente con tocarlo, y lo infecta y básicamente muere, o sea, ya es inminente, no se puede salvar, a diferencia de otros virus no hay salvación, totalmente se muere. Y bueno, creo que ese es mi punto por lo que yo considero la saga, y creo que con la pandemia, lamentable o afortunadamente, se ha visto que un escenario como este pues no es tan malo, y que a pesar de lo que pueda pasar, pues siempre los juegos de Resident Evil terminan con la reflexión de que a pesar de, indiferentemente de todo lo que pueda pasar, siempre hay una esperanza. Quedaba un participante de este lado, y yo creo que ya después de eso pues cerramos, recapitulamos brevemente y cerramos. Muchas gracias. Bueno, una serie de participaciones magistrales desde mi perspectiva más ignorante. Yo solamente he jugado un par de juegos, Resident Evil 3 y Resident Evil 5, ¿no? Con diferencia, no solo porque salieron, sino la edad que yo tenía cuando los jugué. Me voy a remitir solamente a nombrar que he visto todas las películas. Sé que eso no es algo bueno que decir, pero tristemente no tengo muchas referencias bibliográficas, ¿no? Pero pues creo que sin duda Resident Evil es la prueba de que una idea tan potente, una idea que ha sido explotada no solo por Resident Evil y por muchos otros, como la idea del mundo post-apocalíptico, zombie, la idea del contagio, la idea tan gótica de ya valió, ¿no?, esto, y ahora qué va a seguir, qué va a pasar, cómo se va a organizar, ¿no?, la nueva sociedad. Pues es una idea muy potente, pero llevarla a cabo y ponerle una historia y ponerle unas referencias y ponerle un detalle como el que ha hecho Resident Evil, yo creo que en eso, como ya todos de forma sumamente precisa y impresionante detallaron, pues esas historias, esos contrapuntos, ¿no?, narrativos, son los que hacen que una idea pues, sumamente atractiva y aterradora y también emocionante, todos hemos en algún momento, yo creo que jugando o no jugando, pensado lo que tú ya mencionaste, ¿no? Y si se mete el perro y por dónde voy a correr o con qué le voy a pegar, ¿no? Todas esas cosas. Pero no se queda solamente ahí, no solamente es disparar, ¿no?, la diferente gama de armas que hay, ¿no?, que aparte vienen con los nombres correctos, ¿no?, sus presentaciones militares realmente están bien hechas. Son esos detalles. Por ejemplo, yo en el Resident Evil 5 hay algo que yo siempre me cuestionaba, ¿no?, como ¿y por qué hay tantos tesoros regados, ¿no? O sea, ¿por qué termino el juego no solamente siendo un héroe, sino siendo casi millonario? O sea, ahí el tema económico, el tema de cómo se van apareciendo las cosas, o cómo compro armas, o cómo compro municiones, ¿no?, se me hacía siempre muy intrigante, ¿no? Y, o sea, es como, ¿y quién sigue fabricando todo esto? Y claro, seguramente si tuviera más conocimiento de los libros, pues habría una respuesta a esa clase de preguntas. Y por otro lado, lo que me intrigó mucho es cómo pasas de un zombie, ¿no?, ahí medio sonso, por ejemplo, a los del 5, ¿no?, que pueden agarrar armas y las disparan, y entonces uno dice, pues antes era más fácil matarlos porque pues estaban, ¿no?, pero ya cuando parecen más humanos, ¿y ahora qué, no? O sea, se están volviendo más humanos, están pudiendo correr, ¿no?, ya solo falta que se pongan a escribir su diario, ¿no? Hoy me quisieron matar, o sea, yo decía, qué cosa tan fuerte que algo que nos parezca tan humano siga porque tiene ya esas características, ¿no?, aunque sean humanos y agarren metralletas y te puedan disparar,
tienen como sus ropas ahí como desgarradas, tienen esas características que el juego se encargó de dotar a los zombies, ¿no? Aunque ya se muevan bien como humanos, tú sabes que son zombies porque hay algo ahí, ¿no? O están ahí como, ¿no?, despelucados, o están ahí con sus, ¿no?, rasgados, heridos. Tratan de deshumanizarlos a que tengan conductas humanas, ¿no?, para que sea identificable como un objetivo a batir. Entonces, creo que juega mucho con la experiencia que tenemos de nosotros mismos en relación a cómo nos enfrentamos a los problemas, ¿no?, o cómo los tomamos. Y pues sí, es un juego de acción, pero con una acción que involucra no solamente aspectos impulsivos, sino reflexivos, muy reflexivos y muy indagatorios, ¿no?, muy literariamente refinados. Muchas gracias. Bueno, es un diálogo súper interesante. Es algo que jamás creí en la vida lograr, decir, estoy aquí por ese libro, ¿no? También gracias a todos por la convocatoria que están aquí, ustedes tomándose el tiempo de dialogar. Ojalá hoy haya otra, ¿sí? Estén por favor al pendiente de todo. Y bueno, nada más acotando también esa situación, pues esperemos no defraudarnos. Lamentablemente ahora ya hay que salirnos del canon que habíamos aprendido y ahora es otro canon, pero bueno, esperemos disfrutar este último juego y pues gracias, nada más, solo queda agradecerles. Sí, bueno, yo nada más ya manera de conclusión para dar un cierre y vincularlo directamente con la literatura, lo que voy a decir es justamente lo contrario. Creo que Resident Evil ha perdurado justamente porque no está vinculado exactamente con una sola obra literaria, sino que simplemente retoma figuras, patrones, temas, es decir, infecta. Ese es mi gran, mi pequeña aportación, que he sido muy modesta porque no estoy hablando de referencias, al contrario, me gustaría vaciarlas, ¿no? Veo que aquí algunos, ya comentábamos el tema de la espacialidad, de Poe, híjole, creo que incluso se podría hacer una plática solo sobre survival horror, ¿no? Saldrían más y más juegos, ¿no? Estaría muy vinculado. Gente que estudió, lo confesaron ahorita, ¿no? Fue un momento, una apartada de confesiones, ¿no? Decidió estudiar astronomía por Resident Evil, ¿no? Creo que no es algo que, lo comentaba Miguel, ¿no? Quienes crecimos en los 90 también nos llegó a pasar, ¿no? Sobre todo en el aprendizaje de lenguas, y esto creo que es lo que compete al departamento. A mí me pasó, y ahorita mientras citaron, por ejemplo, el compañero mencionaba, se mencionó Poe ya más de una vez acá, ¿no? La caída de la casa Usher, el pozo y el péndulo. Me recordó, por ejemplo, otro juego que en su época intentaron hacer referencias, el Eternal Darkness, por ejemplo. Cada vez que lo prendía hasta se me quedó. Ahorita pasaron ya 20 años de que lo jugué y aún me acuerdo de Deep into that darkness, long is to there. Entonces se te queda, ¿no? Es como esa cualidad espectral. Y pues bueno, no me queda más que agradecer el espacio al Elefil, por medio de la maestra Adriana Aro, ¿no? Se encuentra agradecerle este espacio que ha sido pues valiosísimo, ¿no? Para todos lo hemos disfrutado bastante. Y también no está de más extenderle la invitación a los próximos eventos, ¿no? De este ciclo de literatura y videojuegos y humanidades, ¿no? Que tendrá más presencia. Les pido que estén pendientes, ¿no? En redes, porque pues sí se van a abordar más temas, ¿no? Por ejemplo, videojuegos y filosofía, qué pasa con las ciencias. Hay muchas directrices, ¿no? Entonces, pues no me queda más que decirles gracias, disfruten el juego. Yo estoy pensando ya en el sonido de la sierra eléctrica, ¿no? Porque vamos a ver cómo es que llega, ¿no? En este remake, ¿no? Espero jugar pronto. Y pues bueno, damos por terminado esta sesión de Resident Evil. Muchas gracias.